Ya estamos al aire, Silvano Pascuso. Buen lunes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, maestro. ¿Cómo le va? Buen día. Bien, buen día para los oyentes y las oyentes y las oyentas en este lunes que amenaza con abandonar el frío macrista de la ciudad de Buenos Aires. No sé cómo estará en el resto del país. Ya está llegando la primavera, otro día peronista. Otro día peronista, ojalá. Lo único que queda del peronismo, el día. El sol, Exacto. dijimos, ¿no? Recuerden que pueden sintonizarnos en la 89.3 FM Radiográfica, en el canal de YouTube de Radiográfica. También esperamos ahí, como siempre, sus comentarios, su debate. Hoy vamos a estar discutiendo con algunos invitados algo que de alguna manera empezamos a tratar en el programa anterior. Exactamente. Porque hablar de territorio obliga a hablar de población también, ¿no? Hablábamos algo de la Patagonia, la extranjerización de la tierra, en una Patagonia casi despoblada, ¿no? Y también la historia argentina, que también es muy rica en este debate, ¿no? De cómo se construyó la Argentina, su territorio y su población, ¿no? Bueno, en ese sentido hoy vamos a estar teniendo algunas entrevistas para charlar sobre un tema que además empieza a ser un debate mundial acerca de la baja de la tasa de natalidad, que se supone, y con esto te dejo, Silvano, que arranques, se supone que para mantener los mismos niveles de población, la tasa de natalidad debería estar en 2.1, o sea, 2 hijos reemplazan a sus padres. Y uno más, porque en el medio del camino hay muertes. Entonces, se supone que para sostener la cantidad de población, la tasa de natalidad debería estar en el 2.1. Sin embargo, en Argentina estamos alrededor del 1.6. Esto quiere decir, como hace Milei, que lo proyecta al infinito. Si esto lo proyectáramos al infinito, cosa que sería una burrada, pero solo para explicar un poco cómo funciona esto, se supone que cada vez seríamos menos y en algún momento la población se extinguiría. En Uruguay, la tasa de natalidad es muy baja, la migración es muy alta, y hace poquito tiempo los medios de comunicación titularon, frente a la baja de la tasa de natalidad, "Se extingue Uruguay". Bueno, es un debate global que es difícil encontrarle explicación, pero hoy un poco en el programa vamos a estar hablando de esto. Así es. Vamos a tratar de darle contexto, si te parece, a esto. En el siglo XVIII, un personaje muy conocido, porque es uno de los fundadores de la Escuela Económica Liberal, el reverendo Robert Malthus, publicó un famoso tratado sobre la población. En ese tratado, Malthus explicaba que las sociedades agrícolas, o sea, las sociedades dedicadas principalmente a la agricultura y a la ganadería, el problema principal que existía era el aumento de población cruzado con la cantidad de alimentos disponibles. Malthus decía que si la población aumentaba por encima de cierto límite, los alimentos, o sea, él lo llamaba los medios de subsistencia, no iban a alcanzar, y en consecuencia lo que iba a ocurrir era que el hambre y la pobreza se iban a enseñorear de esas sociedades, y a través de la muerte masiva, por epidemias, por hambre, por enfermedad, la población se iba a mantener constante a lo largo del tiempo a través de lo que él llamaba el equilibrio automático de la población, y luego los sociólogos más adelante van a llamar el equilibrio malthusiano. Desde entonces, y a lo largo de casi 3 siglos, y negando los argumentos de Malthus, la población del mundo no hizo más que aumentar. Durante el siglo XIX y el siglo XX, a caballo de la Revolución Industrial, el gran problema no fue el estancamiento de la población,
como presumía Malthus, sino el aumento exponencial de la cantidad de seres humanos sobre la Tierra. El pico más alto de crecimiento demográfico ocurrió a principios del siglo XX, en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, donde en todos los continentes la tasa de natalidad superó ampliamente a la tasa de mortalidad. El continente con mayor tasa positiva fue África. Le siguió Asia y también América Latina. Europa siempre tuvo una tasa positiva menor, pero también crecía la población europea. Y entonces, a mediados del siglo XX, la gran discusión era qué iba a ocurrir en un mundo en donde la tasa de natalidad aumentaba tan rápido. ¿Se cumplirían los presagios de Malthus? ¿La cantidad de población crecería tanto que la productividad de la economía capitalista no alcanzaría y en consecuencia la gente moriría de hambre, de pestes, de enfermedad? Bueno, eso no fue lo que ocurrió. El capitalismo industrial produjo la suficiente cantidad de bienes como para que esa cantidad de población fuera absorbida por la industria, por el comercio, por los servicios, y entonces la prosperidad se hizo compatible con el aumento de población. Los Estados Unidos, a mediados de la década del 50, propusieron un modelo para el tercer mundo. El modelo que los Estados Unidos le proponía al tercer mundo era el control de la natalidad para permitir que esos países entraran en el desarrollo manteniendo constante y, si era posible, a la baja su población, de modo que los recursos disponibles alcanzaran para todos. Los norteamericanos traían, en medio de un contexto absolutamente distinto, la teoría de Malthus al siglo XX y le recomendaban al tercer mundo, a las familias del tercer mundo, que no tuvieran hijos como solución al problema de la pobreza. Estas recomendaciones que hacía Estados Unidos, ¿dónde las hacían? Las hacía en todos los lugares donde podía. Las hacía en los organismos internacionales, particularmente la ONU, pero también las hacía en los organismos de crédito internacional y las hacía también a cada uno de los países, a través de sus representantes diplomáticos y de toda la batería de propaganda cultural que Estados Unidos siempre manejó, ¿no? Entonces, era muy interesante esto porque en un mundo que demográficamente explotaba, donde la población crecía exponencialmente, la principal potencia del mundo recomendaba al tercer mundo, a los pueblos del tercer mundo, que la solución frente a la pobreza, el hambre y el subdesarrollo era sencillamente que la gente dejara de tener hijos y no que se produjera inversión, desarrollo tecnológico, ¿no? Y se profundizara el proceso de desarrollo. Estados Unidos pregonó esto de forma constante y consecuente hasta hace apenas una década. Y todas las explicaciones que los países centrales dieron al problema de expulsión de población desde el tercer mundo hacia el primero, es decir, el famoso problema de las migraciones, estuvo centrada en que el argumento era que el subdesarrollo de la periferia no permitía sostener localmente a una población creciente. Por lo tanto, decían los voceros del capital financiero, los voceros del gobierno estadounidense y de la Unión Europea, que había dos caminos. El primero era desarrollar a los países localmente, puesto que esto no era posible, porque los gobiernos de los países del tercer mundo no eran capaces de producir ese desarrollo por sí solos. Lo que había que hacer era contener el crecimiento de la población e implementar políticas de control de natalidad masivas. Y efectivamente nos encontramos, después de 30 o 40 años de prédica, precisamente, qué casualidad, con ese escenario. Un escenario de retracción constante del crecimiento vegetativo de la población de todo el planeta, excepto de África, y un retroceso en los índices de natalidad, paralelo a un aumento del periodo de vida de los seres humanos. Es decir, tenemos menos nacimientos, ergo menos niños, y tenemos un aumento del periodo de vida,
de las personas y por lo tanto mayor cantidad de ancianos. Y esto genera un cambio fundamental, porque la pirámide demográfica, que generalmente tenía una base muy amplia, con gente joven, y un vértice pequeño, con gente anciana, ahora se ha invertido. Y se ha invertido en casi todos los países del mundo. Con lo cual la población más vieja suele ser bastante más numerosa que la población más joven. Y esto cambia radicalmente toda la lógica con la que Occidente, por lo menos, venía pensando la relación población-economía-desarrollo. Déjame decir que en Argentina la situación siempre fue muy particular, porque nuestro país es un país vacío, un país que tiene muy poca población en relación a su territorio y, por otro lado, un país que tiene a su población muy concentrada en un territorio pequeño y grandes extensiones de territorio vacío. Por lo tanto, en Argentina el gran problema no fue tanto contener el aumento poblacional, sino fomentarlo. Todo el mundo conoce la famosa frase de Alberdi, gobernar es poblar, y las apelaciones de Sarmiento a superar el atraso, la barbarie y la pobreza a través del poblamiento de lo que él llamaba el desierto argentino. La Argentina siempre tuvo espacio vacío, siempre tuvo poca población y, en general, tenía una población cuya pirámide demográfica era relativamente similar a la de los países europeos. Es decir, la Argentina siempre tuvo una población con una pauta de crecimiento vegetativo similar a la de Estados Unidos y Europa, más que a la de los países del tercer mundo, a diferencia del resto de nuestro continente, que tenía una tasa de natalidad muy, pero muy alta. Pero esto se ha revertido, y entonces lo que queríamos hacer hoy en el programa era explicar un poco, o que nos expliquen los que saben, por qué ha ocurrido esto. ¿Por qué en todo el planeta está ocurriendo que nacen pocos niños, que las parejas no están teniendo hijos, o que retrasan el periodo de natalidad hasta la treintena? Y también sería interesante preguntar qué impacto podría tener esta situación combinada con el natural alargamiento de la vida, producto del progreso tecnológico y científico, ¿no? Yo agregaría dos cosas, Silvano, para enmarcar un poco quizás para dónde debería ir el debate, ¿no? Sin certezas, pero me parece que cuando se habla de esto, se caen en algunos lugares comunes. Por lo menos dos. Uno, creer que por lo menos en la Argentina la tasa de natalidad baja porque se legalizó el aborto. Eso es algo que inclusive planteó el gobierno nacional. Sí, hace muy poquito. La derecha integrista, no la derecha integrista, cuando digo la derecha integrista digo la derecha cristiana y sobre todo la evangélica, tiene este planteo. Eso no se certifica en los datos. No. Eso por un lado. Y por otro lado, la idea de que la tasa de natalidad está vinculada a los vaivenes de la economía. Quiero decir, cuando hay crisis económica, baja la tasa de natalidad, cuando hay prosperidad económica, sube la tasa de natalidad o viceversa. Esa es la aplicación, Gerba, del principio malthusiano, que yo explicaba antes, que está muy arraigado en la tradición liberal. Es decir, toda la tradición liberal económica que arranca de Ricardo y Anna Smith está íntimamente vinculada con la teoría poblacional de Malthus, que dice precisamente eso, que en periodos de crisis económica la población baja y en periodos de expansión económica la población sube. ¿Por qué? Porque dicen los economistas, o decían los economistas liberales, que, o neoliberales en realidad, que cuando hay crisis económica, las familias deciden apostar todo a un buen hijo que a 20 malos, ¿no? Entonces, toda la situación económica, todo el esfuerzo económico, es mejor destinarlo solo a un hijo que a varios, ¿no?
Y eso en los datos no se verifica. No, nunca se verificó. El caso es... Déjame que te diga que en 300 años desde que la teoría fue formulada hasta hoy, nunca en ningún lugar del planeta se verificó, no solamente en la Argentina. Eso es una falacia que tiene 300 años de antigüedad. Pero esa falacia, Silvano, es una idea que prospera en los liberales, si querés, pero también en las izquierdas. Como muchas otras cosas. Como muchas otras cosas. Que la economía puede diseñar, para decirlo suavemente, la tasa de natalidad, ¿no? Entonces, yo creo que en las entrevistas que vamos a tener hoy y en el desarrollo que vamos a tener hoy del programa, yo diría que traten a los oyentes de desprenderse de la idea de que esto se puede explicar solo con una causa económica, embarazo en adolescentes. No hay una sola causa y eso es lo que hace complejo esto. Y también te quería agregar otra cosa en función de lo que planteabas, y es que lo que sí estamos viendo es que sí o sí la política debe planificar un sistema que sea viable para la nueva composición de la población. Vos decías lo de adultos mayores. Bueno, entonces hay que pensar la seguridad social. Sí, claro. El Fondo Monetario dijo ayer que en unos años va a ser insostenible la jubilación por la cantidad de adultos mayores que va a haber en la Argentina. Sí. Este es el argumento que justifica de algún modo la pulverización del sistema previsional. Exacto. Y lo otro que también va a suceder en muy poquitos años es que la tasa pasiva, o sea, aquellos que no trabajan, va a ser la misma que la tasa activa, y esto pone en riesgo, si sigue este sistema de recaudación como el que tenemos hoy, tan regresivo, en donde toda la recaudación del Estado es de los trabajadores y del IVA, ¿no? Pone en riesgo, entonces, iba a decir la seguridad social, pero te diría que pone en riesgo el Estado. Todo el funcionamiento de lo público. Claro. Entonces, por supuesto que es una discusión muy de fondo, muy a largo plazo parecería ser, pero la tenemos enfrente de nuestras narices. Hay una discusión en los sindicatos de la educación, acerca de qué van a hacer con esta situación, porque no hay niños en los primeros años de la escuela primaria. Se están cerrando cursos. Esta semana que pasó, la semana pasada, cerró una escuela completa en el barrio de Paternal. ¿Cuál fue el planteo del gobierno de la ciudad? No hay inscriptos por la baja de la tasa de natalidad. ¿Qué plantean los sindicatos docentes? Es una oportunidad para mejorar el sistema de educación, no para cerrarlo, ¿no? No para empezar a sumar 2 cursos de 10 pibes en uno de 20 y echar docentes. Bueno, evidentemente el desafío es enorme. Sí, yo creo ahí, Gerba, que como venimos diciendo reiteradamente aquí, todo depende de un proyecto nacional, ¿no es cierto? Este tema, como tantos otros, como el tema del territorio, como el tema del desarrollo económico, como el tema de la democracia, depende de que la clase dirigente tenga una visión integral de los problemas del país y sea lo suficientemente inteligente como para acertar con las soluciones que hay que dar a los problemas concretos y reales de la población. Yo sinceramente creo que de lo que hay que salir es de la trampa discursiva, ¿no?, que sostiene que ante el envejecimiento de la población y la ausencia de chicos, el único camino que queda es ajustar el Estado y destruirlo por dentro. Yo creo que esa cuestión, tanto a nivel de jubilaciones, como a nivel de educación, como a nivel de servicios públicos, salud y demás, tenemos que salir de esa trampa y pensar un modelo absoluta y diametralmente opuesto. Estamos en el laboratorio por Radiográfica, vamos a una tanda y después volvemos con la columna de Santi Adano. La columna de nuestro amigo y compañero Santi Adano. Recuerden
que pueden sintonizar la radio por FM, pero también por YouTube, en Radiográfica. Y el equipo de El Laboratorio en este momento es... En la operación está nuestro amigo y compañero Lao, que es hincha de Boca, por lo que veo, ¿no? Hincha de Boca, otro hincha de Boca. Y en la producción, nuestro gran amigo Claudio Maracita, al cual le mandamos un saludo porque no está con nosotros en este momento físicamente, ¿no? Sí, esperemos que esté espiritualmente. Espiritualmente siempre está. Bueno, no sé si está en conexión Santi, que hoy tenemos un invitado muy especial. Santi, ¿me escuchás? Te escucho. ¿Ustedes me escuchan? Ahora sí, te escuchamos y los vemos. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Santi? Buen día, buen lunes. Buen día. ¡Feliz semana! Feliz semana, ¿qué querés? Feliz semana. ¿Qué va a ser en este país de fascistas? Hay mucha gente muy valiosa. Sí, que no gobierna, pero ya Sí, gobernará. pero bueno, pero el poder y el gobierno son cosas distintas. Estamos justamente acá tratando de pensar en cómo disputarlo. Me parece que yo también trato de escaparle un poco al discurso de la humanidad es una mierda, viste, que está medio muy al alcance de la mano, y la humanidad me parece una máquina maravillosa. El problema, bueno. A mí no, pero bueno, acá estamos, ¿no? Porque, como dice Porque Víctor, pensamos distintos, somos amigos. sí, sobreviviendo, diría Víctor Heredia. Bueno, hoy, a raíz de algunas cosas que venimos armando últimamente, estuvo el concurso de literatura inquilina, para el cual llamamos algunos jurados, gente que admiramos, que respetamos, que nos gusta lo que hace, y una de esas personas fue Juan Solá, que está acá con nosotros hoy. Bienvenido, Juan. Buen día, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bien, harto también, ¿eh? Estamos todos en la misma. Sí, re hartos. Yo vendría a ser como un punto medio entre Santi, que cree que la humanidad es una máquina maravillosa, y vos, que estás podrido de lidiar con propietarios. Y depende del día, ¿viste? También, ¿no, Juan? La humanidad es bella hasta que tiene propiedades. Totalmente. Cuando empieza a acumular propiedades... Ojo, que la gente no se confunda, porque parece que yo me estoy metiendo con Doña Rosa, que sacó su vivienda Fonavi en el 94. Yo estoy enojado con Ritondo, ¿viste? Que tiene como 72 departamentos. No, son 300 y pico, te quedaste atrás, porque 72 eran... Me faltan como 150 figuritas. Empezaron a aparecer en los medios, y primero era un número, después fue otro, y después, bueno, son como 300 y pico al final. Sí, como No sé 400 y algunos en Miami. Así que no digo para que te enojes ahora, enojate después, Juan, pero... ¿Sabes que yo voy a cortar acá la... Gracias por todo. No, era un chiste, Ritondo no Me tiene... cagaste el lunes. Pero no yo tiene estoy muy en esa de levantarme y desayunar, tratar de desayunar tranquilo, sin mirar noticias, sin escuchar nada. Todos los días es una nueva, ¿viste? Soy un constante meme de Alberto diciendo, la puta que lo parió, ¿qué pasó ahora? ¿Viste? Siempre hay una... Por eso, un certamen literario pareciera una cosa... que no es muy importante, y sin embargo condensa gran parte de lo que nosotros buscamos como comunidad, que es tratar de encontrar palabras para describir lo que nos está pasando. Así que, ¿por qué no un certamen literario en el medio de este caos? Así que bueno, Santi me convocó, y creo yo que es una gran oportunidad, no solo para que las personas puedan expresarse, sino para que del otro lado, quienes decimos hacer arte, podemos seguir estando en contacto con esa calle que tanta inspiración y tanta realidad nos ofrece a la hora de construir ficción. Bueno, yo tenía esa pregunta como una de las últimas, pero ya que arrancamos por ahí, empezamos por ahí. Empecemos por ahí. Yo te doy vuelta a todo, ¿viste? Está perfecto. Pero porque además tiene que ver un poco con algunas otras preguntas que había pensado hacerte. En principio esto, te invitamos como jurado al concurso de literatura inquilina. Ya en pocos días ya estamos haciendo como la preselección. En pocos días le llega a vos, a Paula y a Juan nuestra selección más chica para que definan los ganadores. El 21 de septiembre va a ser el evento en que vamos a hacer la entrega de premios. Ahí estaremos. Y quería hacerte una pregunta un poco así como mínima, rara, chiquita, pero ¿por qué dijiste que sí? Ya empezaste, pero explayaste. Claro, pero ¿y por qué no también, no? Pero más allá de eso, creo que tiene que ver con lo que decía antes, Santi, una oportunidad para escuchar la voz de la calle, que a veces se transforma en un cuento, a veces se transforma en un graffiti,
pero siempre como una oportunidad, digamos, para conectar con la realidad, ¿no? Creo que es un poco lo que decíamos la otra vez en el streaming de Cítrica y Postdata. Tiene que ver un poco con el rol del artista, que vos siempre lo cuestionás, y por eso creo que hay algo ahí de un banque mutuo que funciona, Santi, porque te he leído decir, viste, che, ¿dónde están los grandes artistas en este momento que necesitamos estar en la calle? Viste, bueno, tratar de encontrar tu lugar en la revolución, como decía Liliana Bodoc, viste, ella dijo, yo entendí que mi lugar en la revolución eran las letras. Pero a eso sumarle también la posibilidad de acercarse, digamos, a la calle siempre que se pueda, y la calle tiene muchas formas. Y yo creo que un certamen literario es casi como subirse a un subte y poder escuchar lo que va en la cabeza de cada una de las personas, porque escribir escribimos todos, después ser autores ya es otra cosa, ¿no? Otro teje, pero escribir es una cosa del día a día que lo hacemos todos y todas. Estamos escribiendo una gran historia, esta historia de la humanidad. Estamos en un capítulo medio choto, pero no tengo dudas que bueno. vendrán capítulos mejores, yo sé que sí, porque de la rabia organizada salen cosas bellísimas. Y no perdamos de vista cómo en estos últimos años se trató de ridiculizar y pormenorizar lo que es la rabia. No te enojes, este enojo no es real, tapping total, este hambre no es real. La gente está cagada de hambre, el hambre te da rabia, la gente está cagada de infeliz, no puede proyectar, no puedes organizar tu vida porque en 4 años no sabes lo que va a pasar. Esto lo sabe muy de cerca la comunidad LGBT y Q, donde dependiendo del gobierno tus derechos están o no garantizados y a partir de ahí vos podés construir una idea de futuro. Y esta cosa de construir una idea de futuro es lo que a mí me conmueve porque se ve perfectamente en la ficción. Y en la ficción inquilina no quiero ni imaginarme, porque ¿sabes lo que es construir futuro sin la certeza del techo? Yo lo sé. Así que bueno, en esa estamos. Me parece que era un intercambio hiper válido y muy interesante, no solo para quien escribe, sino también para quienes estamos de este lado leyendo. Hermoso. Y a mí algo que me interesa también de la literatura, como en este sentido, es que enhebra historias particulares para poder dejar ver un trasfondo que es común. Total. Como que, y pasa mucho con la cuestión de alquilar, que por ahí la gente, como viste, conecta con su historia solamente, con la dificultad, sí, con las dificultades encadenadas que ha tenido a lo largo de la vida. Que aquí no me ha pasado, ¿no? Consigue construir un relato propio, pero nos cuesta a veces poder visualizar que en realidad el problema es que Ritondo tenga 300 y pico de departamentos, que el lobby inmobiliario esté metido en el gobierno de diversas maneras. Sí. Y un poco también el intento del concurso tiene que ver con eso, con generar una idea más como de identidad, de comunidad y de problemas compartidos, como para poder encontrar soluciones compartidas. Y qué interesante lo que decís, Santi, porque el lobby inmobiliario no es solamente me piden 2 garantías de capital para alquilar en capital. Si yo tuviera 2 propiedades en capital, no te alquilo, amigo. Pero más allá de eso, el lobby inmobiliario también aparece cuando vos entras a una cafetería y el café sale 6 lucas, porque vos sabés que estás pagando el café y el alquiler del lugar. Y cuando nosotros nos adentramos en esta realidad configurada desde los empresarios, no cuesta tanto entender por qué las cosas están como están. Porque un país no se puede manejar como una empresa y el acceso a la vivienda no puede ser un privilegio, es un derecho, ¿no? Eso lo tenemos pero clarísimo de base. Así que a partir de la experiencia individual, como bien dice Santi, de las personas que en su particularidad se acercan a este mundo del alquiler, se construye un relato común y un relato diría yo que es ya atávico, o sea, esto de advertir al que viene atrás, che, mirá que esto está pasando, ¿no? Como lo habrán hecho nuestros antepasados de las cavernas, ¿viste? Advirtiendo, che, esta planta no se la coman porque te agarra una tremenda diarrea, bueno, a este no le alquilen porque es tremendo garca. Es más o menos lo mismo, advertir al equipo, ¿viste? Y eso solo se consigue cuando construimos comunidad. Por eso a ellos no les entra en la cabeza que nuestras opiniones sean gratuitas. Para eso somos todos unos ensobrados. Les entra en la cabeza que vos pongas plata de tu bolsillo para hacer un cartel que diga Madres de Gaza, el pueblo las abraza. Obviamente atrás está Hamás, ¿entendés? En su cabeza. Entonces, la gratuidad de nuestra voluntad para la construcción de lo común, que es algo incomprensible para ellos, es una de nuestras mejores armas. ¿Qué mejor arma que la que el enemigo no comprende, no? De una, hermoso. Esto conecta un poquito con algo que también quería charlar, que ya venimos un poco hablando, que también lo venimos como desmenuzando un poquito a lo largo de las columnas y también un poco ya arrancaste medio con los tapones de punta vos por ese lado, pero también un poco para profundizar.
estamos hablando de esta cuestión de la relación entre el arte y la política, y hay algo como de que siento que la poesía tiene un lugar particular en eso, ¿no? La poesía tiene, por ahí vista de afuera, tiene, no sé cómo expresarlo, pero a veces o una suavidad o una sutileza para abordar. Mira, te ofrezco. Y pienso en eso, la relación entre poesía y realidad. Y quería meter algo que vos también ya trajiste, por suerte, estamos en sintonía. Sí. Una poesía tristemente célebre ya de Marwan Makul, un poeta palestino, que dice: para escribir una poesía que no sea política, debo escuchar el canto de los pájaros, pero para escuchar a los pájaros hace falta que cese el bombardeo. Tema Palestina, yo sé que es un tema que vos solés levantar, y algo que me impresiona de esto que es la síntesis total, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por esta puertita quería preguntarte a vos por cómo ves esta cuestión. Liliana Bodoc dice que la poesía es un silencio rodeado de las palabras precisas. Hay en el silencio una capacidad de reflexión impresionante y una posibilidad de diálogo. El silencio también es una invitación al sonido del otro, ¿no? Yo pienso a la poesía como, y esta es la explicación que por ahí te quiero ofrecer de lo que comentabas antes, la poesía como una forma de ver el mundo, ¿no? Yo veo la poesía, siempre la digo como casi como si fuera el fuego, no es algo que hayamos inventado realmente, sino que algo que descubrimos. Descubrimos el potencial de las palabras a partir de su ubicación en determinado lugar y creo que hay en eso vos traes este poema tremendo, pero nosotros si pudiéramos hacer la versión argentina de ese poema, yo te digo, yo también te puedo escribir un poema que no sea político, si querés, pero necesito que los jubilados dejen de llorar, pero necesito poder alquilar, poder tener una casa, necesito poder acceder a la comida, ¿entendés? O sea, la poesía siempre se ve atravesada, pareciera, por lo que nos pasa, pero lo que nos pasa es la poesía, somos la poesía un poco, ¿no? Y la poesía creo yo que se constituye como un espejo de su tiempo, porque hay que hacer una diferencia en eso, ¿no? Hay una cosa que es la poesía y por otro lado está el entretenimiento, ¿no? Esto de decir, bueno, puedo tomarme, ahí sí digo, tengo el privilegio de poder entretenerme, no tengo ninguna preocupación, ¿no? La poesía, no sé, creo yo como hacedores de poesía, nuestro rol tiene que ver más con lo que le está pasando a la sociedad y no tratar de entretenerlos ante una situación de mierda. Así que es muy válido invitar a la gente a escribir frente a la crisis. Pareciera una tontería para mucha gente, es muy importante, es muy importante. A mí es una mirada del mundo. A mí me pasa con la canción, ¿no? Que bueno, claro. Es un formato que tiene 3 minutos, más o menos. Sí. En una novela vos tenés tiempo para extenderte, desarrollar un mundo más variado, más amplio, más descripto. La canción te obliga a una síntesis brutal. En un taller de canciones de los que doy, alguien dijo, claro, lo que pasa es que la canción en ese sentido es una hija de puta. Te obliga como a una, lo decía así, ¿viste? Como algo que te obliga como a encontrar, tenés que decir en, no sé, 100 palabras, un universo. Y me pasa eso, como que hay algo de la posibilidad de sintetizar en muy poquitas líneas, algo que por ahí, si lo queremos abrazar desde la complejidad de los discursos políticos, de los discursos de la sociología, es inabarcable y complejo, y a veces en esta síntesis total, en este tamiz que propone la poesía o la canción o diversas formas de abordaje artístico, te sale como un destilado absoluto que a veces es muy potente para generar canales empáticos también, ¿no? Para educar a los demás en una idea de humanidad empática. En la emoción. Quería pasar a algo que investigando un poquito sobre vos para hoy, encontré una anécdota. Encontré una deuda en Veraz por un alquiler que no paga. Pero además encontré una anécdota de algo que te pasó a los 9 años, de que, vos corregime si me equivoco o afinalo, pero una maestra que descubre que tu cuaderno de comunicaciones estaba lleno de cuentos. A los 6. A los 6, bueno, corregime y ampliá. Porque voy a entrar un poco a esa anécdota que me parece una forma de entrada muy particular, ¿no? Digo, María Elena Walsh, un concurso de literatura municipal en el cual gana, pero acá hay algo que me parece muy mágico y muy cotidiano y quería como que nos cuentes. Yo tenía 6. Escribir siempre fue parte de nuestro día a día en casa. Vos imaginate que en casa había árboles, libros, papel y lápiz. O sea, esos eran los juguetes, digamos. Entonces escribir nunca fue como hay que sentarse a escribir porque la tarea, la escuela, la obligación. Escribir era como, me voy a sentar a escribir. O sea, tengo 2 horas libres, me siento y escribo un cuento.
se empezó a acabar el papel en el 96, parece, porque tuve que agarrar el cuaderno de comunicaciones, que era divino. Aparte yo decía, porque me da 6 años, yo decía, ¿cuántas comunicaciones me pueden mandar en el año? 6, 8, 7. Nada, ya fue, lo di vuelta y me puse a escribir cuentos. Me descubrió la maestra, yo pensé, acá me echan de la escuela. Yo siempre 100% dramático criado por Cris Morena, ¿viste? Y no, fue como, che, mirá, este nene escribe cuentos, un nene de 6 años que escribe cuentos en el Chaco. Mirá vos, qué bárbaro. Y salió un poco en los diarios, así conmigo. Pero lo único que conseguí con eso fue alejarme de mis amigos, porque ahora todos eran el niño prodigio de 6 años que escribe cuentos. Y yo, no, Por favor, no me defiendan más. no me defiendan más, total. Entonces, tipo, la maestra me decía, ay, el niño prodigio, y se daba vuelta y los compañeritos por detrás, putito, niño prodigio, puto, culo rojo. Bueno, perdonen que estamos de mañana en la radio, pero es sick, ¿no? Así que, bueno, no me echaron de la escuela, me felicitaron, bueno, estuvo muy bien eso, qué es eso. Vos decías algo muy lindo también. Dejé de escribir automáticamente, por supuesto. Decías algo muy lindo, que también como un poco esa posibilidad de reconexión después de esto fue algo del orden de la militancia. Total. Yo reconecté con la escritura cuando me rompieron el corazón y volví a reconectar cuando me rompieron las ilusiones. El primero fue un muchacho y el segundo fue un gobierno. ¿Entendés? Se parece mucho el amor romántico a la fe política muchas veces, ¿no? Totalmente. ¿Qué te parece? Te rompen el corazón, te dejan esperando en esa esquina oscura, que no pasa el bondi y vos levantando la mano a la oscuridad a ver si zafás y no, ¿viste? Yo creo que la política no puede desentenderse de la práctica autoral y de la práctica artística en el día a día. O sea, hay algunas Emilias Mernes que no responden cosas de política, está muy bien, pero también es pedirle peras al olmo a veces, ¿no? O sea, ¿por qué le voy a pedir a la popstar de 18 años que tenga formación política cuando muchos compañeros de 50, ¿entendés? Que no son capaces ni hacer una reflexión mínima porque ellos están salvados? Porque eso es lo único. Ahora entró de nuevo el discurso ese, yo a las 6 de la mañana me tengo que levantar, son todos iguales. No, lo votaste. Reconocer que lo votaste, reconocer que te equivocaste y reconocer que no es lo mismo una cosa que la otra, que son todos lo mismo. No, son todos lo mismo. Yo me acuerdo que había un Procrear. Y hay algo de esto también que me hace pensar está buenísimo lo que decís sobre esta cuestión de por qué le exigimos y cómo exigimos a quiénes y cómo, que yo creo que si pudiéramos poner la discusión de arte y política sobre la mesa con honestidad y con humanidad y con escucha, también podríamos escuchar este tipo de cosas, ¿no? Digamos, de a quién le exigimos, por qué necesitamos exigirle, porque no es una exigencia caprichosa. Y si pudiéramos hablar del miedo que genera o de aquellos que no se animan a hablar porque sienten que no entienden de lo que pueden hablar, podríamos también discutir de que no hace falta entender de política y ser analista político. ¿Pero qué te parece? Transmitir una visión de mundo. Entonces está bueno esto que se... Aparte, la política tiene mucho que ver con cómo uno se siente. No hay que transformar todo en teoría académica. Si vos te das cuenta que estás mal comido, mal dormido y tenés que tener 2 trabajos, algo de la política hay ahí atrás. La política domina los mecanismos que rigen nuestras vidas, quieras o no, por más apolítico que sea. Vos cuando vas a comprar arroz yamaní a la despensa espiritual de tu barrio, hagas IVA, rey. O sea, ¿qué te puedo decir? Conecta un poco más, un poco menos de prana y un poco más de almacén de la escuadra, ¿viste? Porque ese discurso de no te enojes, ay no, el enojo está mal, lo único que logra es desarmarnos y quitarnos una de las pocas armas reales que tenemos, que es la imaginación. Porque si hay algo que tiene argentino es la imaginación para enojarse, hermano. No hay nada más lindo que ir a esas marchas donde te ponen esos carteles que, como bien dice Santi, casi como una canción, resumen perfectamente el espíritu de la emoción, de las emociones que provoca este gobierno, ¿no? Patricia Bullrich, por ejemplo. Eso es un microrrelato espectacular. Sí. Entonces el arte está constantemente al servicio de la rabia. Hay que organizar nomás la rabia porque está mal vista por las clases altas, claro, porque las clases altas le tienen miedo, pánico a la rabia del pueblo. Por eso te vienen con el discurso zona norte, este carpincho no es real, este capibara invade mi terreno. Capibara dirían. Capibara, sí. Perdón, me confundí, me saltó la ficha que no sé uno de ellos. Bueno, ¿entendés? Así que gracias. Escribamos cuentos. Muchas gracias canciones por acercarte hoy, gracias me gustaron muchas de las cosas que hablamos, ya las continuamos. Gracias por invitar, chicos.
Y bueno, Gerba, Silvano, nos estamos viendo pronto. El 21 de septiembre. Un abrazo grande. Nos vemos personalmente, Juan. Va a ser un gusto. La vamos a pasar muy bien. Y gracias en nombre de todos los inquilinos del mundo. Aguante. Gracias, amigos. Abrazos. Buen lunes para ustedes. Suerte, amigos. Era Santi Adano con el poeta Juan Solá, poeta chaqueño. Para los que no lo conocen o no conocen su literatura, búsquenla, es más que recomendable. Vamos a seguir con nuestro programa, vamos a escuchar una canción y luego, en unos minutos, no muchos, pero algunos minutos, empezamos con las entrevistas sobre este quilombo que es que cada vez hay menos personas en el mundo, aunque está mal, pero no tan mal. ¿Qué tal? Seguimos, acá Silvano, con la segunda hora del laboratorio. Estamos hasta las 13 horas. Recuerden, pueden escuchar el programa por la FM 89.3 o también por YouTube de Radiográfica. Se suscriben ahí, les llegan todas las notificaciones, les explota el celular. Pero ¿qué es más importante que estar todo el tiempo con el celular en la mano, no? No hay nada más importante en el mundo actual. Exactamente, no hay nada más que valga la pena que tener el celular en la mano para hacer absolutamente nada. Bueno, estamos... Quizás la idea sea que no hagamos nada. Quizás sea esa la idea. Y que consumamos y no hagamos nada. Exacto. Hasta implotar. Eso es muy probable, ¿eh? Sí, puede ser. Quizás ya haya sucedido y nosotros todavía estamos evaluando. Sí. Es muy probable, digamos, porque siempre llegamos tarde a todo. Claro. Y así es como este programa se lo estamos dedicando a lo que está sucediendo no solo con la tasa de natalidad, sino con la población, con el territorio. Y no solo en Argentina, sino en el mundo. Estuvimos hablando un poquito al principio sobre esto, también en el programa anterior, y ahora estamos con una entrevista con Bruno Muñoz, que es investigador de CONICET y otras tantas cosas que ahora él nos va a contar, pero nos pidió que solo lo presentemos como investigador del CONICET y nosotros respetamos a rajatabla a nuestro entrevistado. Bruno, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo están? Nos escucho perfecto. ¿Qué tal, Bruno? Buen día, ¿cómo estás vos? Acá te saluda Gervasio Muñoz, también, y Silvano Pascuso. Queríamos charlar con vos, no sé si pudiste escuchar un poquito lo que estábamos diciendo, pero venimos hace algunos días charlando sobre lo que está sucediendo con la tasa de natalidad en Argentina y en el mundo, y sus consecuencias, pero también lo que sucede alrededor de buscarle explicaciones sencillas, ¿no? El gobierno nacional ha dicho que se debía exclusivamente a la legalización del aborto, otros plantean que está ligado a las crisis económicas, etcétera. Lo que primero quería charlar con vos es ¿cuál es tu mirada acerca de este fenómeno que lleva ya algunos años? Bien, bueno, primero un gusto, solo una aclaración, que soy el coordinador en CITEC, no en CONICET, en el Perfecto. Centro de Implementación de Políticas Públicas, de la guía del crecimiento, una fundación apartidaria, sin fines de lucro, que ya lleva 25 años, y ahí soy coordinador del área de protección social, en donde trabajamos con otras cuestiones, justamente las dinámicas demográficas. Pero creo que hay un error, pero no el CONICET, sino el CITEC. Perfecto, Bruno. Bruno, te estamos escuchando un poquitito mal. Si podés acercarte al teléfono. ¿Ahí me escuchas mejor? Ahora sí, gracias. Bueno, metele vos entonces con este primer desarrollo general de lo que se está viviendo y que fue noticia, ¿no? Hace algunas semanas, pero que viene sucediendo hace unos años, ¿no? Sí, a ver, bueno, como les decía, en CITEC venimos hace bastantes años estudiando el tema demográfico, fundamentalmente en Argentina. Y sí, en los últimos 10 años aproximadamente hubo un cambio de tendencia relevante en la tasa de fecundidad. Entre 2014 y 2023, que son los últimos datos que tenemos, la tasa de fecundidad cayó más de un 40%.
lo que es un descenso bastante pronunciado. En el último año, entre 2023 y 2022, el último año para los cuales hay datos, digo, la caída fue del 7%, digo. Y eso fue en línea un poco con lo que sucedió en la región, digo. Entre la segunda mitad del siglo pasado, a partir de 1950 y hasta 2014, la comunidad en Argentina había descendido como muy lentamente, y en estos últimos 10 años fue cuando se acentuó un poco esa caída. A ver, explicaciones hay varias, digo, es un fenómeno como bastante complejo, que es también como consideramos desde el que es difícil atribuírselo a un único motivo, digo, hay muchos factores interrelacionados, pero bueno, en general, y también digo, a la vez estadísticamente es como difícil medir o atribuir la caída a un efecto en particular. Entonces, como que son más hipótesis las que barajamos, pero bueno, ahí un poco consideramos que es una combinación de cambios en las preferencias, en las conductas sociales y culturales de la gente, de la sociedad, y obviamente también cambios desde la política pública que colaboraron o ayudaron a esta tasa de la caída de seguridad. Uh-huh. A ver, por un lado, es indudable que el auge de los movimientos feministas durante la segunda década de los 2000 pudo haber incidido en conductas y en preferencias, en la idea de postergar la maternidad por parte de las mujeres, o darle un mayor foco, una mayor importancia al desarrollo educativo, al desarrollo laboral, sobre todo porque las caídas más fuertes en la fecundidad se dieron entre los adolescentes, las jóvenes y las adolescentes. Y por otro lado también, durante estos últimos 10 años, desde el punto de vista de la política pública, que es este otro eje, era una introducción y una distribución masiva también de nuevos tipos de anticonceptivos que podrían haber tenido también un impacto considerable en la caída de la fecundidad, con la ampliación de la ESI, el plan MENIA, ahí es una combinación de ambos factores, como de preferencias sociales y culturales, pero a la vez cambios en la accesibilidad a tecnologías de anticoncepción que podrían haber incidido en esta caída. Sin embargo, Bruno, esta caída, sobre todo en la franja de 20-24 años, ¿no? Y que se postergue alrededor de los 30 años la maternidad, es un fenómeno de países de Latinoamérica con política sexual, y en países que no tienen ningún tipo de política, ¿no? Pareciera ser más un fenómeno global, porque cuando uno ve lo que sucede en los países de Latinoamérica, en donde en casi todos, o te diría todos, baja la tasa de natalidad entre los 20 y 24 años y se posterga, también sucede en países que no tienen ningún tipo de política, ¿no? Absolutamente, ahí por eso como reforzamos esa idea de que es una combinación de aspectos. Uh-huh. No es solamente la política, desde el punto de vista de la oferta, si se quiere, bueno, el mero hecho de distribuir más anticonceptivos no garantiza, por supuesto que ayuda, pero no garantiza que la tasa de fecundidad caiga, lo que también tiene que haber desde el punto de vista de la demanda, desde el punto de vista de la sociedad, voluntad para postergar esa maternidad, y eso no dejan de ser decisiones individuales de cada una de las madres en este caso, de cuándo, primero de tener o no tener hijos, y después de cuándo tenerlos. Entonces, obviamente que la política en sí no garantiza nada, es una combinación de factores. Claro. Pero sí, reforzando un poco lo que mencionabas, en Argentina la caída más fuerte se dio entre los adolescentes. Estos números que les comentaba anteriormente, de que en los últimos 10 años la tasa de fecundidad cayó un 43%, a nivel general, bueno, entre los adolescentes en ese mismo periodo cayó un 66%. Esto significa, en términos por ahí más para que sea más claro, 75.000 mujeres cada año menos abandonan el estudio o no empiezan una carrera laboral exitosa. Es un número que para nosotros es indudablemente positivo, aparte de que en muchos casos la mayor parte de los embarazos no deseados suelen ser en el rango etario de las adolescentes. Entonces, indudablemente
la caída de la tasa de fecundidad adolescente es una buena noticia y una oportunidad. Hola Bruno, ¿qué tal? Buenos días. Silvano Pascuso te habla. ¿Qué tal, Silvano? Un gusto. Un gusto. Quería preguntarte si tienen medido o han estudiado estas tasas de natalidad y estos resultados de acuerdo al nivel socioeconómico. Si hay variaciones entre los niveles socioeconómicos medios y medios altos y los niveles socioeconómicos más bajos. Sí, hicimos un análisis exploratorio fundamentalmente vinculado con los niveles educativos de las madres, que suele ser un buen predictor del nivel socioeconómico. Y ahí también nos encontramos con que las caídas más fuertes de la tasa de fecundidad en estos últimos años se concentran en las mujeres de menor educación. Si no tengo mal el número, si no recuerdo mal, es cerca de la caída de la fecundidad en las madres con menor nivel educativo fue en casi un 70% desde 2014 a 2023, en comparación a un 30% de caída entre las mujeres con mayor nivel educativo. Entonces ahí sí vimos diferencias relevantes. Lo que también estudiamos, en donde no vimos como, si se quiere, diferencias marcadas, fue a nivel provincial. Ahí no encontramos algún fenómeno propio o particular en algunas provincias o en alguna región del país. Por ejemplo, las caídas más fuertes se dieron en Santa Cruz y en Jujuy, que geográficamente están en lugares opuestos, entonces como sí parece que en términos geográficos la caída fue transversal, pero en términos educativos, económicos, como me consultabas, fue bastante mayor la caída entre los grupos de mujeres de menor nivel educativo. Sí, porque esto, digamos, si no me equivoco, si no corregime, si me equivoco, corregime, esto, digamos, en principio parecería contraintuitivo, ¿no? Porque en principio uno pensaría que sería exactamente al revés. Sí, a ver, puede ser un poco que la intuición general lleva a que el retraso de la natalidad venga más del lado de mujeres quizás más formadas, más a nivel educativo. Me parece que un poco esto que charlábamos al principio de la puesta a disposición de nuevos métodos anticonceptivos en hospitales públicos, implantes subdérmicos, etcétera, tuvieron un efecto mayor sobre justamente las madres que van a los hospitales públicos. Claro. Y en ese sentido creemos que la política pública, por ese lado, fue bien focalizada en segmentos de menores niveles. Claro, el evitar el embarazo adolescente y las mujeres muy jóvenes. Que suele darse entre mujeres jóvenes, por ahí con menores niveles educativos, y a la vez también hay algo que la caída partía de niveles más altos de tasa de fecundidad. Entonces, las mujeres de menor nivel educativo y de menor nivel socioeconómico suelen tener mayor cantidad de hijos. Entonces, como la caída es más pronunciada porque partía de niveles más altos. Eso es una cuestión más estadística. Pero, claro. El impacto midiendo un periodo y otro, el impacto resulta ser mayor porque tenían más cantidad de hijos. Entonces el impacto es mayor. Exacto, pero creemos de vuelta que la política pública, la distribución de implantes subdérmicos que se dio en la segunda mitad de la década pasada, fundamentalmente benefició a este grupo de mujeres. La otra cosa que quería preguntarte está vinculado con el tema, está emparentado, pero digamos no está directamente relacionado, aunque quizás sí, es el aumento de la edad de la población. ¿Esto lo tienen medido? ¿Es efectivamente cierto lo que se dice de que la población argentina está envejeciendo? Bueno, a ver, sí, Argentina está atravesando un periodo actualmente que estudiamos que es conocido como el bono demográfico, que en este se caracteriza por una elevada proporción de la población en edad de trabajar en comparación a una menor población dependiente, menor población infantil, y una población de adultos mayores que, si bien es grande, todavía no estamos viendo estos efectos. O sea, todavía no es tan grande como lo va a ser cuando se empiezan a ver estos efectos de la caída de la tasa de fecundidad. Entonces, desde CIPEC consideramos que esto es un escenario oportuno o favorable para llevar a cabo inversiones estratégicas que permitan aumentar la productividad de la economía, aprovechando justamente este momento, donde la población en edad de trabajar, si se quiere, en términos relativos, es mayor a la población inactiva, que son los niños y los adultos mayores. La idea de CIPEC sí pensamos como que la planificación de las políticas tiene que tener en cuenta esta dinámica demográfica, y
nada, tenemos una serie de propuestas en términos de políticas de cuidado, de ordenamiento del sistema previsional, que creemos que tiene que ir en línea con estos cambios demográficos que está viendo en el país. Bruno, muchísimas gracias por este tiempo. Vamos a seguir hablando sobre algo que vos también planteabas, ¿no? La necesidad de la planificación sobre algo que está sucediendo ya, ¿no? Absolutamente, digo, me parece que es algo que ya está sucediendo, como decís, digo, que nos vino encima, y que creemos que es una variable fundamental a tener en cuenta para cualquier planificación, digo, desde políticas de cuidado, desde, como recién mencionaba, el sistema previsional, que digo, esto va a atender inevitablemente a un envejecimiento poblacional, y con esta base va a ser necesario reordenar el sistema teniendo en cuenta las proyecciones poblacionales que se vienen. Así que seguramente es una variable que en la política pública es fundamental tener en cuenta para el desarrollo de cualquier iniciativa. Bruno, muchas gracias por este tiempo. No, a ustedes, un gusto. Abrazo grande. Era Bruno Muñoz, investigador de CIPEC, sobre la tasa de natalidad en Argentina. Seguimos acá en el laboratorio Silvano Pascuso charlando sobre la cuestión de tasa de natalidad, demografía, población, territorio. Hay algo que plantea Bruno, que planteó recién, que tiene que ver con una pregunta que vos hacías acerca de si hay diferencias en la tasa de natalidad por sectores, por clases sociales, ¿no? Y Bruno planteaba que sí, que en las clases sociales más bajas descendió un 70%, mientras que en las medias altas descendió solo un 30%, ¿no? La gente no se embaraza por un plan. Claro, digamos, esto sería interesante. Yo no soy especialista en el tema, digamos, con lo cual no puedo ni afirmar ni rebatir la afirmación de Bruno, pero que me parece interesante si esto es efectivamente así, porque históricamente los sectores liberales, siguiendo por supuesto a Robert Malthus, insisto con el asunto, e invito a los oyentes a interiorizarse a no leerlo. A interiorizarse sobre el pensamiento de Malthus, porque de alguna manera marca la visión que los liberales han tenido siempre sobre la cuestión de la población. Pero lo que sí es interesante es que había como un discurso preponderante en la derecha de que las mujeres pobres se embarazaban para cobrar un plan. Entonces, efectivamente, no estaría sucediendo, o eso no se estaría verificando. Todo lo contrario, digamos. Las mujeres más pobres serían las que mayor responsabilidad tienen en la planificación familiar. Sí, es en principio un dato que pondría nervioso a cualquier fascista. Sí. ¿No? Sí, y a cualquier neoliberal, porque digamos, insisto, 300 años de prédica neoliberal y liberal dice que los pobres tienen un grado de irresponsabilidad más grande que los ricos y por lo tanto suelen tener más hijos porque son irresponsables y entonces no cuidan la ecuación recursos disponibles, cantidad de personas. Si esto que dice Bruno fuera cierto, entonces estaríamos ante un cambio revolucionario de acuerdo a las teorías tradicionalmente liberales que le indican a los pobres tener muchos hijos de manera irresponsable y no saber planificar el futuro familiar, laboral y social. Sí, evidentemente es un tema complejo. Es complejo su abordaje, ¿no? Porque lo que sospecho es que más allá de algunas políticas puntuales que pueden tener efectos sobre la natalidad, de todas formas el fenómeno, como todo fenómeno social, tiene muchísimas formas de interpretarlo, ¿no? Está la mirada económica. Sí, claro. ¿No? Está la mirada de la educación reproductiva, ¿no? Pero también hay procesos culturales. El otro día me contaba un demógrafo que en la India, históricamente, la forma de independizarse de las mujeres era casarse. Claro, y tener hijos. Sí. Y que lo que estaba sucediendo hoy, estamos hablando de uno de los países más
poblados del mundo. La eso India, ocurría en todo Oriente. En todo Oriente, en el mundo musulmán también ocurría eso. Las mujeres se casaban jóvenes para poder independizarse. Exacto. Por supuesto, muy ligado a la religión, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, lo que estaba sucediendo ahora, también en la India, es que las mujeres tienen 2 hijos y no más. Cuando antes, históricamente, tenían más de 2 hijos. Pero ahora empiezan a ver que hay un fenómeno en donde las mujeres deciden tener hasta 2 hijos, como mucho, ¿no? Entonces uno podría decir la religión sigue siendo la misma, ¿no? Las condiciones económicas en la India, más allá de que es un país con un producto bruto muy grande, la desigualdad en la India es atroz, ¿no? Y es así hace mucho tiempo. Digo, no han cambiado las condiciones económicas de forma drástica, ¿no? Como para... Y sin embargo, hay algo que sucede, ¿no? Bueno, quizás lo más interesante sea no solo pensar por qué sucede, sino qué se hace con eso. Claro, y qué respuestas se dan desde la sociedad y desde el Estado, y desde la sociedad, para hacer que esto se incluya dentro de un proyecto de desarrollo y de construcción de un Estado nacional pujante y desarrollado y moderno. Porque yo vuelvo a insistir con el argumento del inicio. Todas estas discusiones tienen sentido si se enmarcan dentro de un proceso de construcción de un modelo nacional alternativo. Y la Argentina es un país que necesita no solo más cantidad de población, sino una redistribución de la población existente, por la cuestión que discutíamos los otros días con Juan Natalicio y con Trejo, de la ocupación efectiva del territorio y de la defensa del interés nacional y de los recursos nacionales, con ocupación efectiva del territorio, con un poblamiento planificado y con una organización del desarrollo sociodemográfico que acompañe un futuro proyecto de desarrollo nacional. Entonces, todos estos temas tienen sentido desde el punto de vista político si los enmarcamos dentro de un proyecto de nación distinto al actual. Sí, evidentemente un poco lo que nosotros venimos haciendo en nuestros programas es hablar de cuestiones estructurales, ¿no? Que no están muy ligadas a la coyuntura y al debate urgente y de todos los días, ¿no? Pero en este caso, Silvano, me da la sensación de que más allá de que parezca un tema de fondo, estructural, etcétera, es un tema que debería estar siendo discutido de verdad. El otro día hicimos una charla sobre esto con la CTA y la Fundación Germán Abdala, y vinieron sindicatos de docentes y una compañera del sindicato de, creo que de SUTEBA o de UTE, no recuerdo, planteaba cómo puede ser que nosotros no hayamos visto esto antes y que recién lo hayamos visto cuando empezó a salir en los medios y el discurso sí, claro, es no hay chicos para la educación, hay que ajustar a los docentes, ¿no? Y entonces lo que planteaba era que mientras se decía no hay vacantes, y el reclamo es no hay vacantes, mientras se decía eso lo que estaba sucediendo es que no había pibes. Y todo lo contrario. Exacto. Pueden suceder las dos cosas, por supuesto. Sí. ¿No? Porque puede no haber vacantes. Puede no haber vacantes a pesar de que haya cada vez menos pibes. Exacto. Porque hay cada vez menos vacantes. Sí. Claro. Pero efectivamente, lo estructural que es que casi no hay chicos en inicial y que se cierran cursos, o que se juntan varios años, 3 y 4 años van juntos, porque no hay para armar un grado en algunos lugares, eso tiene una explicación de fondo que no se estaba discutiendo al interior de los sindicatos. Y yo creo que, no por SUTEBA o UTE, creo que así como no se discute esto, o
otros sindicatos no discuten las nuevas condiciones laborales, es que vivimos la crisis de representación que vivimos. Exactamente. ¿No? Y que mientras la sociedad se va configurando de un modo muy novedoso, las estructuras, las instituciones representativas de los trabajadores y de la política, por supuesto, ni hablar, ¿no? Pero sobre todo de los trabajadores, tienen cada vez más dificultades para representar a los sectores que debería representar, porque hay una sociedad que cambia y no cambia la conducción de los sindicatos. Claro, por esta distancia a la que venimos haciendo referencia, de que el conjunto del movimiento nacional y popular hace mucho tiempo que se ha alejado de la realidad viva y carnal de las personas y está encerrado en discusiones absolutamente cupulares, absolutamente estructurales y absolutamente cortoplacistas, que le impiden pensar soluciones de largo plazo y estratégicas, contrariamente a lo que históricamente siempre dijimos representar, que era a la nación y al pueblo, ¿no? Cada vez defendemos menos a la nación y cada vez representamos menos al pueblo. Estamos ya con la segunda entrevista para el laboratorio. Está con nosotros Nicolás Sacco. Él es investigador, sí, del CONICET, doctor en Ciencias Sociales y otras tantas cosas más. Pero sobre todo, está con nosotros un lunes a las 12:30 y eso no tiene precio. Nicolás, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, gracias por atendernos. Aquí Gervasio Muñoz, Silvano Pascuso. Tenemos muchas ganas de charlar con vos de un tema que a nosotros nos interesa en particular, te diría, y que venimos hablando desde diferentes lugares, ¿no? El programa anterior hablamos sobre territorio, y porque de verdad nos interesa y mucho. Y entonces, en principio quería pedirte una visión general, después vamos a lo particular, ¿no? Pero hay una idea de que la baja de la tasa de natalidad se puede explicar por algún motivo en particular. Recién teníamos una entrevista con otro investigador, con Bruno Muñoz de CIPEC, y él planteaba que una de las causas fundamentales de la baja de la tasa de natalidad entre 20 y 24 años en Argentina tenía que ver con las políticas de salud reproductiva, etcétera. ¿Cuál es tu mirada acerca de lo que está sucediendo en particular en la Argentina? Después hablamos, si querés, más en general. Bueno, primero les quiero agradecer porque estos temas es muy importante que se debatan, así que gracias por la invitación. Es un tema de moda que se habla mucho y se habla desde muchos lugares, así que nos den lugar a los demógrafos, les agradezco. No, por favor. En este diálogo me parece y relativo a tu pregunta de si hay alguna causa en particular sobre la baja, me parece que se habla mucho y se sabe muy poco todavía, porque no hay información. Me parece que estamos viviendo también una especie de tratarle de encontrarle una explicación a todo esto sin datos. Es probable que las políticas de salud sexual y reproductiva hayan impactado en la caída de la natalidad, pero no tenemos datos para hacer ese link. Es muy probable que los cambios culturales también haya habido algo, pero no tenemos datos para saber eso, sin duda. Sí tenemos mucha información de lo que viene de otros países del mundo, donde la caída de la natalidad ya ocurrió muchos años antes, y ahí sí tienen estudios científicos serios donde analizan estos vínculos, y nosotros nos apropiamos un poco de esas ideas. Pero como investigador científico de hace muchos años que yo estudio este tema, cuando yo propuse trabajar en el CONICET con un proyecto sobre la caída de la natalidad, éramos muy pocos los que estudiábamos este tema en Argentina, porque todavía no era tan sexy como es ahora, ni tenía quizás tanto impacto público en el discurso como es ahora. Sí es cierto que hay un cambio en la fecundidad adolescente, y sí es cierto que la mayor parte de la fecundidad de la caída se dio a raíz de ciertos grupos. Eso lo sabemos porque tenemos datos para eso, y lo que se supone es que en realidad sí hubo un crecimiento de los niveles educativos alrededor de las prácticas sexuales, de los servicios de salud sexual y reproductiva, y eso produjo un cambio. Pero no lo sabemos con ciencia cierta. Lo que yo también le quiero preguntar, y agradezco que hayan tratado el tema antes también con tanta seriedad, es que si realmente estamos viviendo un cambio en la natalidad. Porque
desde la demografía nosotros utilizamos varias medidas para analizar el cambio en el nivel de hijos por mujer, que es lo que la tasa global de fecundidad nos indica, que es el indicador que mayormente se usa, porque la tasa de natalidad en sí, no me quiero poner muy técnico para la audiencia, pero es una medida que está afectada por la estructura, por sexo y por edad, pero es medio un engendro la tasa global de fecundidad. El promedio de hijos por mujer y esta idea del promedio de 2,1, y si no llegamos a ese número no vamos a reproducirnos, etcétera. Pero es un supuesto sobre el futuro, en el fondo, también, claro, la tasa global de fecundidad. Nosotros suponemos que las mujeres que todavía no transitaron todo su periodo reproductivo, y en demografía lo usamos desde los 14 a los 49 años, que las mujeres que están iniciando su periodo reproductivo a los 15, 14, entre 15 y 19, van a transitar las mismas tasas de fecundidad que las mujeres de 30 años más viejas. Claro. Y eso no es verdad. Puede que en el futuro, en 30 años, haya otra explosión de nacimientos, puede que cambien las razones por las cuales hoy se retrasa la edad de la fecundidad, pero yo me atrevería a que nos preguntemos si eso va a seguir sucediendo, si el futuro va a ser igual que el presente, y como estamos en la Argentina, que este país debe ser un quilombo, puede que no. Entonces, una pregunta que me gustaría dejar planteada es si está cambiando. Pero tampoco soy un necio y no voy a negar que está bajando la fecundidad en Argentina, porque lo está haciendo también. Y ahí cabría un poco volver a las discusiones. Creo que acá Silvano también comentó, ¿por qué hace falta un país con gente? Que es una de las grandes discusiones que tenían los profesores del siglo XIX. ¿Qué implica la baja de la natalidad y qué implica también esto que se está hablando mucho del envejecimiento poblacional? Ese es mi panorama general, un poco. Creo que hay mucho que se le endilia al cambio demográfico como algo que va a suceder. El cambio en la estructura por edades, que trae aparejada la caída de la natalidad, es algo que va a traer un problema futuro de por sí, sin cuestionarnos por qué eso es un problema fuera de contexto. Así que bueno, no, quería aclarar un poco eso. Está buenísimo, Nicolás. Sí, está muy bien. Silvano, ¿vos querés preguntarle algo? Sí, Nico, ¿qué tal? Buen día. Silvano. Buen día. Un gusto conocerte. Escúchame, quería repetir un poco la pregunta que le hice en el entrevistado anterior. La primera cosa que me interesa mucho saber es si este proceso que se está dando, aparte de la cuestión etaria, ¿no? Aparte de la cuestión etaria, ¿hay alguna pista sobre cómo impacta a nivel socioeconómico? Es decir, si hay alguna certeza de que por nivel socioeconómico hay variación o es similar la evolución actualmente de la natalidad. Sí, escuché tu pregunta al entrevistado anterior y él comentó acerca de los niveles educativos. Los niveles educativos, es cierto, es un muy buen proxy para relacionar nivel socioeconómico, pero también hay un cambio en la composición de los niveles económicos. Cada vez más gente está más educada. Entonces es medio como una escalera de los shoppings, estas que suben todo el tiempo. No sabemos si hay un cambio en realidad, hay mayores personas con nivel socioeconómico bajo que están teniendo menos hijos, sino hay un cambio en la composición de los niveles socioeconómicos de las personas de sectores populares. Entonces no sabemos. Yo hice estudios en el pasado con clases sociales y en la Argentina siempre hubo una marcada diferencia con clase social alrededor de la fecundidad. Lo que la teoría nos muestra un poco es que va a haber una especie de nivel de convergencia de todas las clases sociales hacia niveles cercanos al reemplazo poblacional y en los que nos muestran otros países del mundo. También, y vuelvo a decir lo que decía al principio, no tenemos datos sobre esos. Y si impacta o no, tu pregunta un poco es si hay alguna diferenciación social alrededor de la fecundidad, si los sectores populares siguen teniendo más o menos hijos. No lo sabemos. Sí sabemos que gran parte de la caída se da porque había sectores que todavía era muy alta la fecundidad, pero todavía no tenemos datos. Imagínate, por ejemplo, que en la pregunta sobre fecundidad del censo 2022, que fue hace 5 años, casi no le incluyen en el cuestionario censal, y es muy difícil tener, o casi imposible, te diría, sin encuestas específicas, tener un corte para relacionar fecundidad con niveles socioeconómicos hoy en día en la Argentina. Casi no existe fuente para eso.
Así que es muy difícil lograrlo. Y eso que eso es un perdón, pero eso es un déficit de carácter técnico o tiene cierta intencionalidad política hacer eso. Yo creo que cualquier pregunta técnica tiene algo político por detrás, como hablaban ustedes. Entonces explícame eso porque me parece sumamente interesante. Bueno, yo no sé cuáles son las decisiones por detrás de cortar la pregunta sobre fecundidad en el censo de población. Yo me parece que también hay mucho de torpeza porque no se conoce. Hoy en día, si con todo el tema que se está hablando de la caída de la natalidad, si uno quisiera cortar esa pregunta, estoy seguro que a nadie se atrevería a hacerlo. En el 2022, yo no estoy hablando de los técnicos del INDEC, que saben muy bien lo importante que es eso. Los diseñadores el que hizo el diseño conceptual del INDEC, el equipo ese sabe muy bien que es importante esa variable. Ahora, los que toman las decisiones del cuestionario final no lo saben tanto, me parece, y eso es negligencia. Y ustedes volvieron a traer este debate, ¿por qué hace falta traer este debate de la política pública? Y por qué creo que hace falta mucha más investigación y demógrafos para que no sucedan estas cosas. Hoy en día, si queremos contestar a la pregunta que me haces vos sobre el impacto en los niveles socioeconómicos, y es muy difícil saberlo. Salvo que tomemos otras variables, salvo que hagamos proxies, pero con certeza no hay una. Sí podemos especular, que está buenísimo, que lo pueden hacer los del CIPEC, lo pueden hacer yo desde el lugar científico no lo haría, no tomaría eso como algo. Ya lo hice en el pasado, y si quieren están mis trabajos publicados, pero hoy no podemos saberlo. Necesitamos fuentes específicas para responderte la pregunta. Sí podemos especular de nuevo con los trabajos que hay afuera, porque de nuevo, cuando se habla de todo esto, se habla de que la caída de la fecundidad es un fenómeno multicausal, que no hay una sola razón, que los implantes subdérmicos, que la caída en los niveles socioeconómicos más bajos. Hay otros artículos de historiadores que salen a decir que en realidad es porque las personas tienen menos relaciones sexuales y por lo tanto eso impacta en la fecundidad final. También un poco nos estamos apropiando de discursos que vienen de otros lugares donde sí hay trabajos científicos para eso. Nosotros no tenemos esas herramientas. Necesitamos esas herramientas para contestar estas preguntas. Pero históricamente, y volviendo un poco quizás para responderte, sí hay una especie de idea de convergencia hacia el futuro en donde todos los sectores sociales van a pasar, no solo a niveles de fecundidad similares. El caso de Brasil, por ejemplo, yo comparé un trabajo de Argentina con Brasil, todas las clases sociales en Brasil cayeron en su fecundidad hacia niveles similares, en Argentina no. En el caso de la mortalidad se espera lo mismo. Hoy en día hay mucha diferencia en cuanto a el privilegio de una vida más larga por clase social. En la fecundidad se espera lo mismo. Muy interesante, Nicolás. Estamos hablando con Nicolás Sacco, es investigador del CONICET, doctor en Ciencias Sociales, etcétera, etcétera, sobre un tema que a nosotros nos interesa mucho. ¿Sabes, Nicolás, que solo a modo de comentario, pero a mí en particular me interesa mucho este tema y hace bastante tiempo, porque como un poco mi militancia está ligada a la vivienda, yo vengo siguiendo bastante el crecimiento de la población, de los hogares y de las viviendas, y hay algo que se repite sobre todo a partir del 2000, 2001, 2003, en donde la población no crece tanto, los hogares no crecen tanto, pero la cantidad de viviendas crece de manera exponencial, de viviendas privadas, ¿no? Y sin embargo, desde las políticas públicas se repite que hay que construir viviendas, y cuando uno ve con los pocos datos que se tienen, en casi todas las partes del país hay más viviendas que hogares, ¿no? Inclusive en lugares superpoblados o municipios superpoblados como, no sé, Lanús, hay 10.000 viviendas más que hogares, etcétera. Y entonces esto te lo planteo no para que me desarrolles vivienda, porque quizás no es tu tema puntual, pero vos repetiste varias veces que es un tema fundamental para el diseño de la política pública. Y quiero escuchar tu opinión en ese sentido. ¿Por qué? ¿Por qué esto que parece se puso de moda hace unas semanas por algunas notas que planteaban la baja de la tasa de natalidad ligándola a la legalización del aborto o planteos en ajustes en la educación, etcétera? ¿Por qué para vos este es un tema central para el diseño de un país?
Bueno, a mí me va a poner un poco la capa de sociólogo, no la de demógrafo. Yo creo que es muy importante que se debata esto, y yo como demógrafo puedo estar viendo todo el día tasa de fecundidad, tasa de natalidad, es mi trabajo, es el pan mío de cada día. Eh, pero hay muchos errores han cometido históricamente alrededor de la fecundidad. Hasta hace muy poco, y hablaban recién de Malthus y las políticas neoliberales, y hablaban también de que históricamente las clases populares eran endilgadas del crecimiento sin control de la población, lo que llevaba a más pobreza, un poco esta idea de Malthus, y las políticas antinatalistas del siglo XX, la más conocida la de China, que trataban de evitar el crecimiento desmesurado de la población porque eso iba a generar más pobreza, menos desarrollo económico. Ahora parecería que el problema es todo lo contrario, que no vamos a crecer. El problema nunca es un problema sobre el tamaño de la población, para mí, desde mi punto de vista, porque creo que es importante, porque no estamos hablando de si va a crecer o de crecer, o que es más importante que un país crezca. Y permítame sentir con Silvano, yo no creo que haya falta más gente para que el país se desarrolle. Siempre es un problema, la discusión en general que se da alrededor de esto es un problema de composición de la población. ¿Quiénes son los que crecen? ¿Quiénes son los que no? ¿Qué características tienen? Y ahora quizás pasamos de los niveles socioeconómicos, las clases sociales, como la discusión, a la composición por edad. Lo que se estaba reproduciendo más, y el problema más grave, es que va a haber más personas en edades mayores y adultas, a lo que se llama envejecimiento poblacional. Y el envejecimiento poblacional, las poblaciones no envejecen. Los que envejecemos somos nosotros, y lo vemos todos los días en el espejo, pero las poblaciones y las sociedades no envejecen. Que una sociedad sea más activa, que sea más creativa, no tiene nada que ver con la composición por edad de su población y que sean viejos. Hay una relación que se está dando mucho ahora con esto de observar pirámides y asociarla con la vejez, y la vejez asociarla con las cosas negativas, cuando es el mayor logro de la humanidad. Y por eso creo que es importante, porque desde la demografía nosotros podemos informar a la política pública, así como empecé hablando de las tasas de natalidad y cuestionando la idea de que esté cayendo, podemos informar de otro lado y un poco desmenuzar tanta idea alrededor que no es una discusión nueva. Esto que Silvano mencionaba del malthusianismo, del neomalthusianismo, y la discusión sobre la caída de natalidad y el por qué la venimos debatiendo en demografía desde casi el inicio de la disciplina. Así que creo que tenemos mucho para aportar desde ese lado, y me parece que lo que hace falta también es investigación científica alrededor. Sí, indiscutiblemente, porque, bueno, digamos, me parece muy interesante lo que decís y muy ilustrativo, porque yo soy politólogo, digamos, no estoy casado con una socióloga hace muchos años, pero que se dedica a otras cosas. Pero a mí lo que me llama la atención es que esto, digamos, contradice algunos discursos que por lo menos en Argentina, pero yo sé que en todo el mundo los sectores neoconservadores han mantenido de que en realidad los pobres son pobres porque tienen la irresponsabilidad de tener demasiados hijos, y que en realidad lo pueden hacer porque tienen políticas asistenciales del Estado. Entonces, ahí es donde a mí me interesa puntualmente este tema, entre otras cosas, ¿no? Pero que me interesa puntualmente este tema para dar esa discusión, porque me parece que no hay tal cosa, digamos, o por lo menos no estaría ocurriendo lo que esta gente está diciendo. No, yo creo que la preocupación ahora de los sectores estos que vos mencionás es al contrario, es por qué nos estamos reproduciendo lo suficiente como para mantener la aprobación, de por qué hay mascotas que niños, que eso es un problema, que si el problema no es ese, entonces son los después migrantes. De que lo buscaron durante años. Sí, y después incluso que los sectores más ilustrados en los años 60, el Planned Parenthood removía las trompas de falopio de las poblaciones, y justo mencionaron a India, una política de extracción de trompa de falopio de muchas de las mujeres indias. Vos sabés que estábamos, Nico, sabés que abrimos el programa, yo hice mención a eso, digamos, a esa política que en los años 60 se motorizaba de determinados lugares. Sí. Y yo creo que también desde la demografía, esto que mencionaba recién, hay una cuestión que se le pone mucho hacia la tasa global de fecundidad, ¿no? Nosotros estamos hablando de cuál puede ser el impacto político en la tasa global de fecundidad y en el cambio de ese número promedio. ¿Y nos dice algo sobre el deseo de las personas, la tasa global de fecundidad? No tenemos información sobre por qué eligen un caniche o un perro salchicha. No sabemos.
nos dice algo sobre si está aumentando en ciertos grupos o no, tampoco nos dice. Si nos dice si la gente tiene el miedo al cambio o no, nos dice que va a haber un problema en el futuro en los sistemas de previsión social, no nos dice nada de eso. Lo que nos están diciendo en realidad es culpar a la demografía por los problemas sociopolíticos que hay. Y eso sucedió históricamente. Y por eso creo que es importante todavía, porque nosotros tenemos este tema charlado, no porque está de moda, sino porque está de moda entre nosotros, que somos un grupito minúsculo, hace cientos de años, por suerte ya, y tenemos mucha información y mucha literatura para poder contribuir al diálogo. Es muy interesante, Nicolás, escucharte porque hay un tratamiento sobre esto muy tironeado, ¿no? Muy tironeado para diferentes lugares. Y esto que vos decís de que en realidad se le echa la culpa a la demografía y no a las políticas sociales, bueno, finalmente toda la discusión se desarrolla ahí, ¿no? Bueno, el problema es la tasa de natalidad, el problema es... Que hay demasiados viejos y entonces el sistema previsional... Y inclusive a mí por lo menos me sacás de un lugar común que es pensar que en realidad el problema es ese, más allá de que a mí los perros no me gustan y no puedo creer que haya más perros que niños, ¿no? Pero bueno, eso ya es un problema mío, no de los demógrafos, ¿no, Nicolás? ¿O sí? No, mi problema no es ese. Yo voy a pasar la vida viendo tasa global de fecundidad y divertirme con eso. Y también dando este tipo de debates. No es así. No sabemos por qué la gente elige perros en vez de niños, pero pareciera que la culpa es de la fecundidad, la culpa es de la demografía, y la culpa son de las mujeres que no quieren tener hijos. Y eso llevó a lugares de lo más horrorosos en la historia de la humanidad. Y está volviendo, pero para hacia el otro lado. Ahora hay que contribuir a que el país crezca, y para que el país crezca necesitamos que las mujeres tengan más hijos. Eso no está tan así directamente, está más matizado, pero se habla de esto como un problema. Cuando en realidad es uno de los mayores logros que tenemos. Que haya más o menos gente no es un problema para mí. Que haya más seguridad interior o que podamos defender la frontera, que haya más vitalidad, no es un problema demográfico. Tiene que ver con otra cosa, no es con el tamaño de la población, ni con la composición, para mí. Sabés que contábamos antes de entrevistarte sobre un debate que se está dando en los sindicatos docentes sobre que no hay pibes chicos y que se están cerrando cursos o escuelas completas. La semana pasada cerró una en Paternal, una escuela total, todos los grados cerró. Y yo estuve presente en ese debate y bueno, algunos planteaban qué tarde que habían llegado a eso, porque lo que dicen es que la derecha esto lo utiliza para ajustar en educación, y otros planteaban que es una oportunidad también que no haya tanta demanda para mejorar la calidad de la educación. Finalmente, Nicolás, ¿vos creés que por ahí tiene que ir la discusión y no tanto de si es un problema o no cuántos pibes nacen? Yo creo que el problema tiene que no preguntar por qué hay que esperar a que baje la natalidad para mejorar la educación. ¿Por qué el bono demográfico es cuando hay más personas, que comentó el entrevistado anterior? ¿Por qué el bono demográfico tiene que ser cuando hay más personas en edad de trabajar y no a toda edad? Todos nos educamos todo el tiempo en todas las edades. ¿Por qué no invertir en educación en todas las edades? Nosotros como demógrafos podemos informar a la política pública de que esto sí va a pasar. Las escuelas van a tener que cerrar y van a seguir cerrando, nos guste o no nos guste. Pero la derecha lo utilizó siempre como un arma, pero tampoco abre universidades donde cada vez más personas en edades adolescentes y maduras están creciendo. La natalidad baja, sí, los niveles educativos más iniciales van a tener que ir cerrando, pero se van a ir abriendo otros niveles educativos. ¿Por qué no invertir también en lugar de cerrar universidades, que eso pasó con este gobierno? ¿Por qué no invertir ahí? ¿Por qué no invertir en la población adulta que se sigue educando? La educación nunca termina. ¿Por qué tener que poner toda la carne al asador solo en la niñez? Y yo no estoy diciendo que una cosa excluya a la otra, pero a mí me parece que, de nuevo, la demografía se utiliza como excusa, se utiliza como que es el destino manifiesto de lo que va a pasar, que van a tener que cerrar escuelas porque la gente está mal, porque no quiere tener hijos. ¿Por qué no invertir en otros lugares? Yo creo que hay que pasar un poco del lugar de las políticas públicas hacia la fecundidad al revés. Cómo nosotros, desde la demografía, podemos informar a las políticas públicas también, de nuevo, lo que te decía antes. Así que creo que el problema
yo lo dejaría como una pregunta. ¿Por qué solamente es en la infancia donde se tiene que invertir? Se tiene que invertir siempre, independientemente del crecimiento demográfico. Nicolás, buenísimo. Ojalá podamos charlar otra vez, ¿sabes? O si algún día tenés un poco más de tiempo y ganas, puedas venir al piso, porque está buenísimo. Te agradecemos muchísimo, Che, por el tiempo, y seguramente te estaremos molestando en alguna otra ocasión. Dale, muchas gracias. Abrazo grande. Era Nicolás Sacco, investigador del CONICET, doctor en Ciencias Sociales, con una línea bastante interesante, ¿no? Sí. Además, nos esclarece sobre algo que buscábamos ser esclarecidos. Digamos, estábamos buscando ser esclarecidos y lo hemos logrado. Y además, una cosa muy importante que dice, que es que hay que invertir en perros. No, que hay que invertir en todas las personas, independientemente de su edad, de su sexo y de su condición. Sí, bueno, pero eso no va a pasar, ¿saben? Por lo menos mientras gobierna Milei eso no va a pasar, amigos. Bueno, veremos cuánto tiempo gobierna Milei. Upa, estás diciendo que... Veremos cuánto tiempo gobierna Milei. Y cuánto tiempo sigue gobernando el poder actual, ¿no? Una vez que se vaya Milei. Milei es pasajero, todos lo sabemos, lo sabe él. Pero Eduardo Erstein va ahí para rato. Sí. Huerten hay para rato, y todos esos hay para rato. Bueno, amigos, nos vamos a despedir en este hermoso programa que tuvimos hoy. Hasta el lunes que viene. Gracias a todos los que nos escribieron y nos dejaron mensajes. Algunos... Fernando plantea, en el último plan trienal del gobierno peronista del 73 se decía política de protección a las familias, por lo cual tener hijos no sea económicamente gravoso, es decir, aumentar la natalidad y reducir la mortalidad, pero además planificar el modelo de país. Después también tenemos otro mensaje de Carlos que planteaba que en China y en Estados Unidos había otras políticas de natalidad. Bueno, la verdad, es un tema apasionante, aunque parezca medio nerd, es un tema muy interesante, que abre discusiones para todos lados, ¿no? Y eso se vio en los medios de comunicación reflejado en las últimas semanas, ¿no? Donde Infobae, sobre todo, le dio mucha manija, y seguramente vamos a seguir charlando sobre esto. Déjame que haga dos recordatorios muy breves. Se cumplió un nuevo aniversario de la masacre de Trelew. El 22 de agosto de 1972, en la base aeronaval Almirante Sar de Trelew, fueron asesinados 19 militantes políticos de organizaciones políticas populares. Se volvió a cumplir un nuevo aniversario y felizmente podemos decir que gracias a las políticas públicas que se desarrollaron durante los gobiernos de Néstor y Cristina, los autores materiales de esos crímenes fueron juzgados, y el que queda en Estados Unidos, que es el entonces Teniente Bravo, está siendo juzgado en un tribunal de Estados Unidos en estos momentos, y se ha podido tener justicia y reparación para los familiares y las víctimas. Y también se cumplió un nuevo aniversario de la desaparición de nuestro primer desaparecido, el compañero Felipe Vallese, delegado de una empresa metalúrgica que durante el gobierno de Arturo Frondizi fue secuestrado por la policía, torturado y eventualmente se encuentra desaparecido. Ambos aniversarios valía la pena recordarlos porque forman parte de nuestra memoria histórica y siempre tenemos que estar atentos de traerla al presente para recordarlo y para honrar a nuestros héroes y a nuestros mártires, sobre todo a los compañeros y a las compañeras que lucharon por un país más justo y una nación más fuerte y más soberana. Nos vemos el lunes que viene, Silvano, como siempre, patria o muerte. Adiós.